Buenos días a todos. ¿Cómo están? Encendiendo por ahí la cámara para poder ir viéndolos por un segundo. Ok. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se han portado? ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Qué bueno, Mela. Vamos a ver. Ok. Voy a iniciar entonces la clase el día de hoy. Quería preguntarles si hasta este punto hemos tenido alguna duda con respecto a la teoría de Adler, porque hoy vamos a finalizar ya esta teoría. Por eso quiero aprovechar para que podamos hablar un poquito acerca de este tema. ¿Todo bien? ¿Ok? Recordemos que, por cierto, esta semana tienen tarea, ¿no? Ya terminamos este primer teórico para que vayan avanzando ya en eso. Ok. Solo confírmenme si están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Iniciemos entonces con este punto donde nosotros nos habíamos quedado recién el día lunes. Habíamos hablado acerca de las tres tareas, de la vida, según Adler, y adelantamos un poquito hablando acerca del trabajo, ¿sí? Hemos hablado un poco acerca de esto, el siguiente elemento que es el amor y posteriormente la interacción social. Algo interesante de esta teoría es que considera que los tres puntos, que los tres elementos intervienen de manera consistente, o sea, que intervienen los tres de manera en conjunto. Hablábamos acerca del trabajo, que es generar una ocupación o tener una ocupación que posteriormente genera el sustento y que sobre todo nosotros como tal, la aspiración que nosotros perseguimos es tener entonces un elemento de aportar a nuestra sociedad, contribuir a nuestra sociedad. En la medida de que nosotros sintamos que nuestro trabajo tiene un impacto a nivel social, a nivel comunitario, mayor sentido le vamos a encontrar entonces a nuestro trabajo. Por el contrario, también es correcto que si nosotros no consideramos que nuestro trabajo aporta algo a nuestra comunidad, vamos a tener dificultades en el desarrollo de este trabajo. Piense por un segundo cuando ustedes estaban muy pequeños, hablando en términos del trabajo soñado, de lo que usted quería hacer, entre otras cosas. Y lo interesante de esto es que ustedes, siempre nosotros soñábamos que ese tipo de trabajo, ¿verdad? Era como aquel deseado. Les voy a compartir que yo pensé por un momento que mi trabajo iba a ser, que yo iba a ser granjero. Esa era mi idea de que yo iba a trabajar. Y realmente me di cuenta, y en la medida que yo fui entendiendo las ocupaciones, qué implican las distintas ocupaciones, pues obviamente esta situación se fue moldeando, fue cambiando. Adicionalmente, estas aspiraciones pueden cambiar conforme el niño ha aprendido más acerca de la realidad. Por ejemplo, yo fui aprendiendo de que a lo mejor ser granjero no era un negocio tan rentable por todo lo que implica, hay que hacer inversiones monetarias muy grandes, hay que tener contactos, prepararse, entre otras cosas. Y también Adler considera que las personas que
él los pone a todos dentro dentro como del mismo saco, digamos, los mete a todos ahí y plantea que los criminales, o sea, personas que también influyen en procesos de inadaptación social, fracasan en la tarea del trabajo. Y este fracaso puede ser observado desde muy temprano en las historias de su vida. Eso quiere decir patrones consistentes de interacción social complicada, patrones consistentes en los cuales el individuo no pretende tener una bonita o una interacción sociable cordial, y por ende en este momento es cuando se empieza a mostrar este fracaso. Como segunda tarea de vida es que el amor como tal es un elemento importante para la reproducción del ser humano. Esto quiere decir que en la medida que nosotros compartamos con una pareja sexual, que en eso se va a convertir más adelante y al final tener hijos. Quiero hacer nada más un paréntesis, recordando también que estas teorías tienen un componente bastante complejo, porque quizás alguno de ustedes está pensando de que no quiere tener hijos, ¿cierto? O por lo menos ahorita no está pensando hacerlo. Pero antes la idea completa del matrimonio era tener hijos, poder pasar nuestra información genética de un componente al siguiente. Adicionalmente, comenta Adler acerca y genera un comentario bien interesante acerca de la monogamia, que la monogamia para él es un concepto muy importante para poder realmente alcanzar a plenitud esta tarea de vida. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Perdón, gracias. Ok. También en el caso de Adler también habla y se dirigió a algunas conductas sexuales, recordando que las conductas sexuales como tal, en el caso de, ustedes recuerdan que, bueno, no pueden recordar esto, mejor los ubico yo. Permítame. Que van a decir un poquito agripado hoy. Ok. Empecemos por ubicar un poquito en tiempo y espacio. En el sentido de que nosotros, como profesionales de la salud mental, hemos utilizado constantemente manuales que nos permiten organizar y ubicar a las personas dentro de un contexto que cumple con signos y síntomas que están relacionados con el diagnóstico de ciertos trastornos. Como por ejemplo el caso de la depresión, si cumple con síntomas como una alteración en su peso, alteración en sus patrones de sueño, de alimentación, si hay presente ideación suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cumple con eso, si cumple con el tiempo y si cumple con varios componentes, entonces se puede diagnosticar la depresión. En el caso de los trastornos sexuales, también tienen un componente importante de desarrollo. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros entendemos que hay ciertos patrones sexuales que, como por ejemplo, de los más famosos, digamos, de alguna manera, como por ejemplo, que son denominadas parafilias, como por ejemplo la pedofilia, que es incluso practicada en muchas culturas islámicas, culturas africanas, que es entonces sostener relaciones sexuales con un niño no maduro, entre otras cosas. Igual también todo ese tipo de prácticas que son denominadas como parafilias, Adler las explica a partir de esto, porque
considera que el individuo no tiene un interés como tal en la pareja y esto hace que se origine, ¿verdad? Este tipo de situaciones por la carencia del interés social en lugar de causas puramente físicas. Eso quiere decir que la explicación de la mayoría de estas parafilias se deben a un tema de carencia de interés social más allá de solo necesidades físicas. Y la igualdad entre hombres y mujeres es esencial para poder alcanzar el éxito en la tarea de la mujer, en la tarea del amor, perdón. Por ende, en la medida de lo posible, necesitamos que para poder tener éxito en esta tarea, necesitamos entonces, obviamente, que es importante que para poder encontrar el valor dentro de esta situación, ambos necesitan tener una participación igualitaria. Ahora, recordemos un poquito que como les decía, la edad, el momento en el que esta teoría fue creada, es importante entonces que entendamos que hay ciertas cosas que quizás para ustedes no son congruentes ahora, ¿no? Como por ejemplo, ya no es congruente el que el matrimonio para, solo sea para poder tener una familia o solo procrear los hijos, sino que vamos a tener entonces que obviamente hay mucho más acerca del amor. Incluso no tocó temas como el homosexualismo, no tocó temas que quizás ahora son un poco más, ¿cómo les puedo decir? Que quizás son un poquito más controversiales, tal vez, como temas del aborto, ese tipo de cosas no se tocaron en ese momento. Sin embargo, si Adler puso mucho énfasis en la forma y el papel que debería de tener eh, pues la madre, la mujer, en el desarrollo de esta tarea. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Solo regálame un segundo, se me había olvidado enviarles la lista ahorita. Recording in progress. Antes que se me olvide. Ok. ¿Dudas hasta acá con la segunda tarea de vida? ¿Vamos bien? Ok. Vamos entonces a la última tarea de vida, que es la interacción social. Eso quiere decir, el ser humano no es un ser que nace en el vacío. Debemos de comprender esto en primer lugar. Tiene un punto donde es creado, donde es criado también, y ese contexto a nosotros nos va a dar la oportunidad realmente de encontrar una postura, y esta es dentro de la vida comunitaria. Las relaciones sociales dentro de la comunidad entonces van a ser sumamente importantes en el desarrollo de la forma en la que el individuo va a tener entonces el proceso de interacción y el proceso de acoplamiento a este tipo de actividades. Las personas, y eso es algo interesante, que las personas desempeñan cualquier tarea de vida de mejor manera si su interés social es elevado, o sea, si su interés social si su orientación principal es hacia las personas, hacia los individuos. Y cualquier tarea que nosotros tengamos van a tener un fuerte sentido de interés social, y esto va a permitir que la persona haga otras actitudes como el altruismo, como pensar en los demás antes
antes de considerar o antes de pensar en sus propias, en sus propios, en sus propios intereses, entre otras cosas. Adicionalmente, la interacción social, ¿ok? Antes de que entremos al último tema, adicionalmente la interacción social es importante que nosotros comprendamos que entre mayor tengamos la actitud hacia las personas, mejor actitud tengamos hacia todo el resto de individuos, vamos a encontrar también que mejores resultados vamos a obtener en las interacciones generales. No solamente interacciones con nuestras personas o los individuos más cercanos, sino que todos los elementos alrededor de nosotros van a permitir que la interacción social y todas las tareas de vida sean desempeñadas de mejor manera. ¿Dudas antes de entrar entonces al último punto de las intervenciones terapéuticas en la teoría adleriana? No, licenciado. No, Lic. Ok. Perfecto. Ok, entonces entremos al último punto que tiene que ver ya con las intervenciones terapéuticas. Me gusta mucho esta imagen porque considero que las personas son como este proceso de metamorfosis que pasa, ¿verdad? Una mariposa desde un capullo hasta una mariposa completa. ¿Ok? Me gusta mucho porque realmente nosotros como personas experimentamos muchos elementos, experimentamos muchas cosas que nos llevan a nosotros a trascender. Y esto es como a mí me gusta observar. Entonces, los principios de la teoría de Adler se pueden basar en tres puntos importantes. En procesos de psicoterapia como tal, así ya en un contexto clínico. También intervenciones escolares para el niño y que en este caso puede ser escolares o laborales para los adultos. Y también las intervenciones que son de índole comunitaria. Entonces vamos viendo el primero, que es a nivel escolar o a nivel laboral. En primer lugar, bueno, vamos con la parte escolar, porque debemos de entender que, a ver, recordemos un segundo, cuando ustedes fueron a la escuela por primera vez, ¿qué recuerdan? ¿Cuáles son esas primeras experiencias de vida que ustedes recuerdan? ¿Qué recuerdan? Suena raro, pero me acuerdo que era en prepa, pero me recuerdo más o menos como el aroma. No sé si es raro, porque el sentimiento y el aroma, más o menos, de cómo era. Ajá. No sé. ¿Y qué recuerdas sobre, vaya, por ejemplo, yo recuerdo que al principio no me agradaba mucho la idea, pero cuando empecé a tener contacto con mis compañeros, por ejemplo, ya realmente yo empecé a entender que que sí me gustaba, ¿cierto? Sí, sí me gustaba. Somos igual. Sí, sí, Perdón, a mí igual. ¿verdad? O sea, pasando del dolor de que mi mamá me dejó ahí, entre otras cosas, ¿verdad? De lo que implicaba un contexto social nuevo, entre otras cosas. Pero yo realmente, después de esto, me di cuenta que me gustaba. Y la verdad que la escuela tiene un potencial que ningún otro elemento le puede otorgar en la formación de la personalidad del individuo. Imagínese, y quiero que se haga la siguiente pregunta. ¿Usted cree que sería la misma persona en este momento si usted hubiera estado en otro colegio o en otra escuela? Sí, ¿Verdad?
totalmente, yo ni siquiera me puedo imaginar dónde estaría, qué sería, que hubiera estudiado, si yo no hubiera estado en el colegio que estuve. Con esto no estoy diciendo que mi escuela es la mejor, no, para nada. Pero lo que sí debemos de entender es que si yo no hubiera pasado por ese momento, por ese punto en específico, probablemente no sería la persona quien soy ahora. Por ende, entonces, el individuo debemos de comprender que en la medida de que nosotros entonces tengamos ese potencial y esas interacciones sociales en la escuela, así también vamos a tener el grado de desarrollo de nuestra personalidad. Sin embargo, esto solamente ocurre en condiciones donde no hay elementos autoritarios y sobre todo se promueve la participación general. ¿Ok? ¿Me entienden por aquí cuando hablo de promover el interés social con un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje que se co-construye? Si eso no ocurre, obviamente entonces, ¿qué va a ocurrir? Perdón, si esto no se propicia, va a ocurrir entonces que la persona se interese más en sí mismo, ponga más atención a lo que él o ella siente y vamos a tener entonces el efecto opuesto. ¿Ok? ¿Todo Eso bien? suele pasar. Ujú. Yo creo que eso, bueno, depende, ¿verdad? Por lo que mismo que usted decía. Cada experiencia va a ser distinta de acuerdo a lo que el ambiente del colegio, por ejemplo. Para mí, en la escuela, ¿verdad? En la escuela fue bueno, pero ya en el colegio es distinto. Entonces, Sí. creo que obviamente depende, porque no sé si usted se ha fijado que en el colegio tanto hay personas bien sociales como hay personas más retraídas. Ujú. Entonces, yo creo que dependería mucho de eso. Exactamente. Entonces, si nosotros no propiciamos dentro de la escuela elementos de, no propiciamos entonces el interés social, difícilmente vamos a alcanzar este proceso, como les comentaba, de que las personas se interesen en los demás. Otro componente importante en el cual habló Freud, habló Adler, es el castigo corporal. Y para él, a pesar de el momento en el que se vivía, él considera que no es algo efectivo. O sea, es efectivo para detener el mal comportamiento por un momento, pero no cambia realmente el resultado final del niño. Si nosotros creemos, porque si ustedes recuerdan que la escuela en un cierto momento empleaba los castigos físicos como tal y eran válidos, pero realmente en el contexto escolar considera que los profesores deberían de orientar más a la cooperación entre estudiantes más que propiciar o tratar de eliminar ciertas conductas con base a nivel físico. Hasta aquí vamos bien con el tema de escuela para poder entrar al segundo punto de terapia. ¿Dudas hasta acá? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, en el caso de la terapia, puede enfocarse según el objetivo que pretenda. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que el área emocional es la que está dañada, obviamente podemos enfocar la terapia hacia esto. Si lo que vemos es que sus pensamientos como tal están siendo dañados, también lo podemos enfocar o a nivel conductual. O en el caso de los tres, si estos tres están presentes, haríamos entonces un cambio en el estilo de vida como tal. Entonces, en primer lugar, Adler siempre va a promover el interés social. Es una tarea de vida que él considera que si nosotros la logramos alcanzar, va a tener un impacto positivo en el desarrollo de las personas. En segundo lugar, como vimos anteriormente, incluso por ahí, cuando hablábamos de los complejos de inferioridad y superioridad, recordemos que en el caso es un daño a la autoestima
Y si la autoestima tiene unas bases que son inestables, difícilmente vamos a alcanzar que la persona tenga un estilo de vida apropiado. También los sueños como tal fueron algunos indicadores del estilo de vida del paciente. Como tal, entonces, la clave para entender los sueños es la emoción que lo crea. Como por ejemplo, hay sueños que quizás no son considerados como pesadillas, pero quizás se siente como esa angustia. ¿Les ha pasado? Quizás no es una pesadilla, pero ustedes buscan constantemente a una persona o buscan una tarea, o incluso hay algunas personas que también con angustia piensan sobre una tarea o sobre un trabajo o una preocupación. ¿Les ha pasado? Bastante. Sí. Yo tenía un paciente que lo empecé a tratar por un síndrome de burnout, un síndrome del quemado a nivel laboral. Y dice que en medio de los sueños estaba soñando sobre que estaba haciendo el trabajo que hacía todo el día. Entonces, estos sueños, ¿verdad? Van a ser los indicadores de cuáles son los problemas actuales que vive el paciente. Y finalmente también el término de comprensión de estos sueños es que si nosotros tenemos un sentimiento, una emoción que crea este sueño, el sueño va a ser una representación de las dificultades actuales de vida que nosotros tenemos. Finalmente, en el caso de la terapia, también necesitamos entender las experiencias de la niñez, buscar comprender los primeros puntos de vida y sobre todo los primeros elementos de desarrollo en estos componentes. También a nivel de terapia, nosotros vamos a tratar de evitar la relación transferencial. ¿Recuerdan qué era la transferencia? Que lo vimos con Freud. ¿Y la contratransferencia? Es cuando el terapeuta figura en la personalidad del paciente. Sí, Sí, ¿no? sí. Entonces, cuando hablamos de los elementos transferenciales, es que el paciente como tal se identifique tanto con nosotros mismos que finalmente termina desarrollando una relación con el terapeuta, ya sea una relación porque, por ejemplo, si nosotros entendemos que la persona, solo permítame un segundo, permítame. En el caso de las relaciones transferenciales, lo que nosotros queremos es que el paciente desarrolle, obviamente, interés social, pero a su vez, ¿verdad?, una autonomía. Y esto quiere decir que si la persona como tal desarrolla, ¿verdad?, el paciente desarrolla esa relación transferencial con nuestro terapeuta, esto puede llegar a complicar y a prolongar el proceso de psicoterapia de manera innecesaria. Incluso para que nosotros comprendamos que la terapia o el tratamiento que está recibiendo está teniendo éxito, debería demostrar una evidencia clara, ¿verdad?, de que vamos solventando algunos de los motivos de consulta durante los primeros 3 meses. Y porque recordando que esta teoría, la psicoanalítica, venía con una tradición de muchos años, de muchas sesiones y sobre todo de ser una terapia bastante lenta. Eso quiere decir que para Adler realmente es lo opuesto. Entre más rápido nosotros vayamos mostrando avances y mejoría en el proceso, generalmente más exitosa es. En el caso del terapeuta puede instruir, puede aconsejar, pero realmente el que pone todo el empeño, toda la fuerza es el paciente. Si el paciente no pone de su parte, y aquí es un punto que empieza a marcar la diferencia entre el psicoanálisis tradicional y el psicoanálisis adleriano, es que
el paciente no tiene un rol pasivo, ¿sí? Sino que tiene un rol activo. Las sesiones van a estar sobre todo recayendo en la guía del terapeuta, pero sobre todo en la participación también del paciente. También, algo interesante de la teoría adleriana es que nosotros debemos de comprender de que la religión para la mayoría de culturas tiene un papel muy predominante. ¿Sí? Empecemos por ahí. Porque realmente la religión como tal para el ser humano nos ha ayudado sobre todo a ayudar a entender muchos de los conceptos y muchos de los componentes que hemos ido alcanzando a través del tiempo. Eso quiere decir de que Adler como tal respetó mucho el proceso religioso. ¿Les ha pasado no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo sí he tenido la oportunidad de, no solamente en un consultorio, sino con conocer a otras personas que, por ejemplo, dicen, es que si Dios quiere o si Dios lo permite, y como que la voluntad de Dios está atando su futuro, su porvenir, su desarrollo. Yo realmente considero que esa noción como tal le quita la responsabilidad al paciente y la deposita en una fuerza externa. Y hasta ese punto realmente yo sí considero que no es adecuado. Ahora bien, Adler como tal respeta estas condiciones porque sí considera que Dios, ¿verdad?, es un reflejo de lucha básica del humano para alcanzar una mejor condición. Sin embargo, como les digo, yo realmente no considero, porque le quita esa obligación, le quita esa responsabilidad a su paciente y la pone en un segundo lugar o en un punto que realmente yo en lo particular no lo considero apropiado. Y con eso entonces finalizamos la presentación. ¿Dudas hasta acá? No, licenciado, No, Lick. todo muy bien explicado. Gracias. Sí, todo claro hasta el momento. ¿Qué opinan sobre la teoría adleriana? ¿Qué les? Creo que es mi favorita. ¿De veras? Sí, también pero ya después vamos cambiando. Ustedes, cada teórico que ven es su nuevo favorito, ¿verdad? Es que todos van concibiendo cosas nuevas, entonces se van como que haciendo más interesantes cada uno. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver. Quiero encender la cámara para poder hablar con ustedes sobre lo que se viene. Solo regálame un segundo por aquí. Un segundo. Ok. Ok. Les comentaba que, bueno, ya evacuamos el primer teórico ya evacuamos el primer teórico de la segunda unidad y estamos un poquito desfasados con las tareas. Si ustedes, quiero compartirles la pantalla para que veamos el campus. Ok, por un segundo. Tenemos la unidad 2 y la primera tarea que teníamos nosotros era el mapa conceptual de Adler, ¿no? Sin embargo, el mapa conceptual lo retrasamos, se debía haber entregado este lunes, pero lo hemos avanzado hasta este punto, ¿sí? Y creo que hasta este momento vamos bastante bien. En el otro caso que les quería comentar, que es la siguiente tarea, que es el resumen analítico de Erickson, me preocupa porque en teoría se debía de entregar mañana, pero lo voy a mover, ¿ok? Lo voy a mover para el siguiente lunes.
para que a ustedes les quede un poquito más de tiempo, porque veo que todavía nadie ha entregado la tarea. ¿Ok? No, yo sé que cuando estuve revisando, no he revisado todavía algunas tareas de ustedes, pero cuando estuve revisando algunas de psicofisiología, veo que a ustedes les gusta jugar con fuego, porque veía las entregas. Esta tarea se entregó 52 segundos antes de la hora, literalmente, o sea, la entregaron a las 11:58 y 12 segundos. O sea, por ahí los entiendo. Pero entonces sí lo voy a mover para que lo podamos entregar el día lunes, antes de la clase. ¿Ok? Porque la teoría de Erickson, sí quiero que ustedes la entiendan antes de entrar, porque hay algunas cosas, como por ejemplo las etapas de desarrollo psicosocial, que sí quiero que ustedes las tengan bien claras, sobre todo porque es como las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, donde hay dos posibles desarrollos, dos posibles caminos a seguir, y todo depende de la interacción que tenga el individuo con su medio. Entonces esta la voy a mover para el día lunes, o sea, lunes, mejor dicho, domingo a las 11:59, para que ya quedemos así, porque yo quiero que ustedes ya lo entiendan toda esta parte. Y el siguiente punto, que es el cuadro sinóptico de Horney, este sí continúa dentro del mismo punto, ¿va? Que más o menos es dentro de 8 días, un poquito más de una semana. Una vez que nosotros terminemos esto, entramos al foro de las teorías psicoanalíticas, y con eso quiero dejar de compartir, porque al terminar Horney, ya terminamos las teorías psicoanalíticas y entramos entramos a la tercera unidad. Nada más recordando un poquito este tema. Y por ende, entonces, yo pensé el día de hoy iniciar con Erickson, pero realmente les voy a dar la segunda hora para que ustedes inviertan ese tiempo en trabajar en ese resumen. Ya que están despiertos, de todos ya se despertaron, ya madrugaron hoy, así que puedan invertir entonces el tiempo en eso. ¿Ok? ¿Nimai? Dick, yo tengo una duda referente a, bueno, todas estas teorías y las que vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahí sonó bien eso. Digamos, aquí en el libro que tenemos de Cloninger, nos hace, creo que es un resumen, ¿verdad? De realmente toda la tesis que concibieron estos teóricos, ¿va? Sí. Pues, porque esto es mucho más extenso. No, si usted se mete en cada teoría, vaya, por ejemplo, en el caso de Freud, por ejemplo, creo que hizo 11 tomos, si no me equivoco. O sea, 11 libros distintos, con tópicas bien profundas. Pero a veces, incluso como fue escrito en alemán, a veces se pierde un poco en la traducción al inglés y luego traducción de inglés a español. Hay algunos componentes por ahí que medio se complican en el tema de traducción. Pero sí, o sea, si usted quisiera indagar mucho más en cada teoría, por ejemplo, Freud tiene un tomo que se llama Tótem y Tabú, que habla acerca de las experiencias religiosas. Hay uno que habla acerca de la primer tópica, del tema de conciencia e inconsciencia, o por ejemplo, de cada una de las etapas de desarrollo psicosexual. O sea, hay muchísima profundidad en cada tema. Incluso... Sí, otra cosa. Sí. Vaya, a mí me aparece esta duda que a veces veo que varios, digamos, otras disciplinas, o sea, otros profesionales de otras disciplinas, conciben parte de las teorías de Freud para ellas mismas, digamos, los sociólogos, no sé si los médicos, pero estas teorías van orientadas fundamentalmente a los psicólogos o para qué disciplinas, vaya. Bueno, pues lastimosamente tengo que decirle que la mayoría de los que crearon estas teorías no eran psicólogos, la mayoría eran médicos o No, psiquiatras. sí. Incluso, entonces yo en lo particular considero que nosotros como psicólogos debemos de apropiarnos de esas teorías para poder comprenderlas a las personas de manera más eficiente, pero no solo es nuestro realmente. O sea, nosotros lo vamos a utilizar, pero hay muchas personas que lo entienden, lo han estudiado simplemente por interés propio.
pero nosotros dentro de nuestra profesión sí las necesitamos para poder asegurar que realmente el tratamiento sea mucho más eficiente en estos procesos. Ah, ok. Y este tipo de, ¿cómo puedo decirlo así? De teoría completa de estos autores, ¿dónde se podrían encontrarle? Fíjese que yo, Porque a mí sí me interesa, o sea, escudriñar más en las fíjese que teorías. yo tengo, creo, no estoy seguro, porque es que el problema fue que cambié de computadora y entonces todo lo tuve que meter en un disco duro. Entonces, creo que en el disco duro tengo algunos libros de Freud, que se los puedo subir al campus y si lo quieren descargar, lo pueden descargar. Pero de ahí de Adler y de todos estos siguientes autores, no estoy muy seguro. Pero estoy seguro que en Internet debe de haber algo. Por la verdad, le digo no estoy seguro porque nunca los he buscado, pero de Freud sí sé que tengo varios libros que son bastante gruesos en el sentido de, usted lee un párrafo y usted lee, ¿qué leí? Y lo vuelve a leer y usted vuelve a decir, ¿qué leí? Y lo vuelve a leer. Ujú. Son como Ah, bien, bueno. como bien fuertes, bien torales, ¿verdad? Pero sí son interesantes. Así Ah, que bueno. Sí, lo puedes subir, por favor. me Porque a mí acuerdan. sí me gustaría. Vaya pues, y me acuerdo. ¿Está bien? Súper, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Ok. Entonces, si no hay más dudas, como les digo, invirtamos la segunda hora de la clase en trabajar. Vayan ustedes por su cuenta a avanzar en el resumen y nos vemos entonces el día lunes. Gracias. Gracias. Feliz día. Dale. Profe, ¿hasta qué capítulo era el de Erickson? Había dicho. Mm, mm, Ya le digo. Espérame un segundo. Creo que es el 8, creo. Espérame un segundo. No, perdón, 5. Capítulo 5. 5. Sí, aquí está. Se lo muestro. 5. Súper. ¿Estamos? Sí. Gracias. Gracias. Feliz día.